Bien, buenas tardes. Como pueden imaginar, hoy el comentario sobre la actualidad política debe ceñirse al discurso sobre el Estado de la Nación, al debate sobre el Estado de la Nación y la intervención que ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que a juicio de Ciudadanos sigue siendo una intervención con excesivo carácter triunfalista y con un optimismo que no se corresponde para nada con la situación real. Puede ser que la valoración hecha por el presidente en su discurso se corresponda con lo que refieren los datos macroeconómicos, pero que para nada tienen que ver con las cifras microeconómicas y con aquello que viven los ciudadanos españoles cada día en su economía doméstica. Es un discurso de brotes verdes, pero obviando la realidad social, ¿no? Seguimos teniendo un 25% de desempleados, se siguen destruyendo pequeñas y medianas empresas. Solo en Cataluña 16.000 empresas han cerrado en los últimos años y, como datos para tener en cuenta, pues 1 de cada 4 niños en España es pobre, 1 de cada 3 está en riesgo de exclusión social y 1 de cada 4 españoles no tiene trabajo. Por lo tanto, ante estos datos, lo que no podemos hacer es discursos triunfalistas y autocomplacientes, ¿no? El presidente ha hablado de medidas que pretendían evitar el impacto sobre los más vulnerables. Entonces, no entendemos muy bien qué tipo de medidas han sido estas que han provocado un 25% de desempleados con familias que a día de hoy no tienen empleo ninguno de sus miembros o que no reciben ni un solo euro a través de un salario. Por lo tanto, consideramos que este optimismo del discurso del presidente en el debate sobre el Estado de la Nación es absolutamente injustificado. Ha anunciado una serie de medidas económicas que lo que pretenden, como digo, es minimizar el impacto sobre los pequeños y medianos empresarios, pero tampoco nos ha concretado exactamente cuáles van a ser. Ha dicho que iba a haber una rebaja del IRPF, que se iban a disminuir las cotizaciones de los empresarios respecto de aquellos que contrataran empleados por más de 2 años, cuando todos ustedes saben que la contratación hoy en día sigue siendo muy difícil, y ha hablado de mejorar las vías de financiación a las pequeñas y medianas empresas con medidas alternativas o con vías de financiación alternativas a las bancarias, pero tampoco sin concretar cuáles. Por lo tanto, un discurso que en cuanto a medidas ha sido vacío de contenido y que además, como digo, no se corresponden con la sensación que hay hoy entre los ciudadanos, porque no perciben esa mejora económica que el presidente del Gobierno vende con tanto triunfalismo. Y además se contrapone a los datos que ha dado hoy el comisario europeo en la Comisión Económica de Europa, en la que les continúa preocupando el nivel de desempleo en España y la falta de medidas para atajarlo. Un desempleo del 24%, siendo uno de los países de la Unión Europea que tiene el nivel de desempleo más alto, incluso respecto de otros países que han estado en una situación económica mucho peor, y que además prevé que una cifra de déficit que va a ser difícil de conseguir, ya que pretende que los objetivos de déficit para el 2016 estén situados en el 4% y ni siquiera hemos conseguido aminorar la cifra de déficit en el año en curso. Por lo tanto, no creemos que las medidas explicadas por el presidente o que el discurso del presidente se corresponda con la realidad. Si bien puede responder, como digo, a cifras macroeconómicas, no tienen nada que ver con la realidad que perciben los ciudadanos y con la situación de la economía doméstica que hay en muchos hogares españoles. Y, por lo tanto, lo que pedimos es mayor compromiso y mayor agilidad en esas medidas que verdaderamente hagan llegar la verdadera situación de bonanza económica a todos los ciudadanos españoles. El presidente se ha referido también a toda una serie de medidas relativas a la transparencia. Curiosamente, en un debate sobre el Estado de la Nación, que si bien el año pasado estaba centrado o condicionado por el asunto Bárcenas, este año el presidente del Gobierno viene a darnos lecciones de transparencia. Un año después, un Gobierno que predica transparencia, que podía habérsela aplicado antes y que aplica o que pretende aplicar medidas para evitar la corrupción de los partidos en un partido que tiene presuntamente la contabilidad B más escandalosa de todos los tiempos, ¿no? Dice el presidente que lo que pretende es aplicar una serie de medidas que quien actúe de manera corrupta le salga tan caro que no tenga la intención de imitarlo. Y nosotros no hemos visto de qué manera pretende evitarlo, sobre todo porque tampoco hemos visto que en sus medidas incorpore una de la que Ciudadanos ya apuntó
en el inicio de su campaña autonómica, que era establecer la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos cuando alguno de sus miembros incurra en causas de corrupción. Y esto viene a colación también al tema de cómo se está gestionando la transparencia en Cataluña. Como todos ustedes saben, este Parlamento está elaborando una ley de transparencia que establece toda una serie de criterios a las administraciones públicas para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos de todas aquellas gestiones y de todas aquellas concesiones que se hagan con dinero público, de toda la gestión pública que tenga acceso libre de los ciudadanos a conocer exactamente cómo se hace y en qué se invierte hasta el último céntimo de su dinero. Pues bien, en la pasada Comisión de Asuntos Institucionales, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos solicitó al Gobierno de Cataluña que diera a conocer el resultado de las cartas que Artur Mas había enviado a todos los mandatarios europeos para saber exactamente qué apoyo podían ofrecerle respecto a su operación Consulta. Y conseguimos que esta propuesta de resolución tuviera el apoyo de todos los grupos, a excepción precisamente del grupo del Gobierno, que se negó porque dijo que el contenido de estas cartas era reservado. No sabemos muy bien si la negativa a dar a conocer el contenido de estas cartas lo es porque nadie le ha contestado o porque lo que le han contestado no gusta al presidente, y de esta manera evita que conozcamos cuál es la respuesta que le han dado los mandatarios europeos al apoyo a su proyecto político. Nosotros vamos a insistir, hemos pedido amparo a la presidenta del Parlamento porque esta es una información pública, es una información que se ha pretendido obtener a través de vías públicas y, por lo tanto, con dinero de todos los catalanes, y nosotros insistimos en que queremos saber cuáles han sido esas respuestas, de quién y cómo, ¿no? Respecto a otra de las intervenciones que ha hecho el presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, ha sido también referida a Cataluña y a la situación que vivimos en este momento los catalanes, ¿no? Ha dicho que le preocupa enormemente lo que pasa en Cataluña y la situación en la que están muchos catalanes, y no tenemos más que agradecerle al presidente su repentina preocupación por los catalanes, sobre todo por aquellos que no somos independentistas y que llevamos años reclamando del Gobierno de España el cumplimiento de la legalidad y el cumplimiento de las sentencias. Y le decimos que si su receta para revertir esta situación de fractura social y de continuos órdagos al Estado de Derecho, de vulneración de los principios democráticos, le decimos que en cuanto a la exigencia de la legalidad y del cumplimiento de las sentencias se podía haber aplicado antes, sobre todo en aquellos tiempos en que su partido aquí en Cataluña era socio del partido en el Gobierno, socio de Convergencia y Unió, y daba apoyo a los presupuestos. También en ese momento había catalanes que exigíamos el cumplimiento de la legalidad y el cumplimiento de las sentencias, y por lo tanto advertimos que no hay un antes y un después de esta decisión o de esta repentina preocupación por parte del Gobierno de España o del presidente del Gobierno español respecto a la situación que vivimos en Cataluña. Esta posición inmovilista ha sido la que ha permitido que lleguemos hasta esta situación, una situación de clara fractura social y de continuos desafíos al Estado de Derecho y a la legalidad democrática, por no hacer nada para que se cumpla la Constitución, las leyes y las sentencias, ¿no? Y si bien podemos considerar que los responsables de esta situación son Mas y Junqueras, porque nos han ido arrastrando hasta este abismo en el que en este momento nos encontramos el conjunto de los catalanes, también tienen una parte de culpa o gran culpa, tanto Rajoy como Rubalcaba, por haber permitido que esta situación llegue hasta aquí. Y respecto a la respuesta o a la intervención del consejero de Presidencia respecto a las afirmaciones del presidente de esta repentina preocupación y de la exigencia del cumplimiento de la legalidad, no queda más que retratarse con sus propias declaraciones, ¿no? Cuando ha dicho que la exigencia del cumplimiento de la legalidad era un absurdo. Puede que para el consejero de Presidencia la exigencia de la legalidad sea un absurdo, pero para muchos ciudadanos catalanes es una auténtica necesidad y una prioridad. Y además entra en clara contradicción con el presidente, que hoy le ha pedido también a la Comisión Jurídica Asesora que le ayude a encontrar un marco legal, como si hubiera varios, un marco legal con el que llevar a cabo la consulta que pretende, esta consulta ilegal en la que pretende consultar única y exclusivamente a los catalanes. Por lo tanto, yo les pediría al Gobierno de Cataluña que se pongan de acuerdo, sobre todo para no llevar a cabo esa consulta ilegal, para cumplir
la Constitución y el Estatuto de Cataluña, que es el marco legal, el único marco legal que existe, que es el que establece las reglas de juego democrático que todos nos hemos dado, que cumplan también con las sentencias que dictan los tribunales y que de esta manera garanticen la seguridad jurídica de todos los ciudadanos de Cataluña. Respecto a otro tema que ha sido objeto de polémica estos días, y es la negación del saludo al príncipe por parte de uno de los empresarios, supuestos empresarios, que fueron allí a hacer la performance para dejarnos a todos los catalanes en mal lugar. Yo sinceramente pienso que es una falta de respeto a la Casa Real, y que el portavoz del Gobierno no lo denuncie y que haya miembros del Gobierno de Cataluña que le aplaudan me parece todavía peor, porque al fin y al cabo es la imagen del conjunto de Cataluña y del conjunto de los catalanes la que queda dañada por la mala educación de un friki que aparece en un lugar en donde no le corresponde y que además actúa con una falta de educación absolutamente reprobable, ¿no? Si bien en el momento en el que el portavoz del Gobierno no lo denuncia y además le ríe la gracia, contrasta claramente con aquella actitud victimista, ¿no?, que tuvieron cuando no se les dejó participar en una cumbre mediterránea y tuvieron aquel gran desaire, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento en el que continuamente, a través de gestos del Gobierno de Cataluña, se pone en entredicho la condición de todos los catalanes, y yo creo que los catalanes nos merecemos un gobierno que sea más respetuoso, sobre todo en cuanto a la imagen que proyecta del conjunto de Cataluña, que para eso están, ¿no? Respecto al pleno que se celebrará la semana que viene, decirles que desde Ciudadanos hemos presentado una iniciativa, una interpelación, en la que pretendemos exigir al consejero de Presidencia el respeto por la libertad de prensa. Como todos ustedes saben, hace pocos días trascendió que se había solicitado la elaboración de unos informes para clasificar a los periodistas en función de su ideología política y de su adscripción a una u otra determinada posición política, y por lo tanto esto a nosotros nos preocupa. Nos preocupa también la cantidad de subvenciones con las que se garantiza un cierto clientelismo de determinados medios de comunicación a posiciones afectas al Gobierno, y por lo tanto nos preocupa porque es una manera también de comprar voluntades, igual que nos preocupa que se apliquen determinadas medidas que puedan constituir mecanismos de censura para que determinadas informaciones no trasciendan al conjunto de los ciudadanos, y por lo tanto eso también afecta a la libertad de prensa. Y también nos preocupa que desde el Gobierno se soliciten informes al Consell de l'Audiovisual de Catalunya con la finalidad de averiguar si puede arremeterse contra otros medios de comunicación que emiten informaciones que no gustan al Gobierno, lo cual también es otro medio de censura y otro ataque a la libertad de prensa. Y es en este sentido que hemos decidido presentar una interpelación para exigir al Gobierno el respeto por esa libertad de prensa, el respeto por la libertad de expresión y de opinión, que son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, y tendrá también así ocasión de aplicar la legalidad vigente y aplicar el marco legal vigente, respetando derechos fundamentales tan importantes para el respeto a la pluralidad política y a la diversidad y a la pluralidad política en Cataluña. Y por último, referirnos a la moción que presentaremos también en este pleno, subsiguiente a una interpelación que presentamos el pleno anterior, relativa al incremento del IVA sanitario. Como todos ustedes saben, en enero de 2013 recayó una sentencia en Europa que elevaba el tipo impositivo en los productos sanitarios del 10 al 21%, un coste que sin duda repercutirá en el encarecimiento de estos productos, tal y como ha sido expresado por la patronal de prestadores de servicios farmacéuticos, y que supondrá un menoscabo de casi 1.000 millones de euros, ¿no? Una pérdida estimada en 1.000 millones de euros que nosotros pretendemos solicitar que se compense por parte del Gobierno español para evitar precisamente este menoscabo en los recursos que esto supondría en las arcas catalanas, y por lo tanto pedimos al Gobierno una negociación abierta, en este caso
apelamos a ese diálogo abierto para que consiga esta compensación que evite que los ciudadanos que están en situación de dificultad, precisamente por su precaria salud, tengan que asumir el coste de servicios sanitarios que son tan imprescindibles para su propia calidad de vida, ¿no? Y en este sentido creo que con esto hago balance de todo lo que ha dado de sí el día y lo que puede dar el pleno de los próximos días, y me quedo a su disposición para todas aquellas preguntas que quieran formular. Sí, portaveu, matar elefants és de friquis? Perdoni? Matar elefants és de friquis? Bueno, és una afició que jo no comparteixo. Sí, jo li volia fer dues preguntes. La primera m'ha fet molta gràcia perquè ha hagut una frase que vostè ha dit, ha al·ludit als catalans que estaven en contra quan CiU i PP governaven o pactaven junts, més o menys. No, jo el que he dit és que la preocupació del president del govern espanyol per la situació que viuen els catalans, per la situació que estan patint els catalans, em sorprèn que vingui d'ara, que jo crec que aquesta preocupació pels catalans jo crec que hauria pogut extendre's també en aquell moment en el qual governava també amb el Partit Popular de Catalunya, no? Hi havia coalició i per tant crec que aquesta preocupació no l'ha de venir d'ara, sinó que la preocupació hauria d'haver estat abans, i també al principi d'aquesta legislatura, quan ja després d'unes eleccions en les que Mas ja va apuntar la necessitat de fer una consulta, el seu partit reiteradament al ple del Parlament s'oferia com a possible soci de govern amb Convergència, no? Jo crec que aquesta preocupació també podia haver estat en aquell moment i no només ara. Deixi'm fer-li una pregunta d'ús personal. Vostè això ho hagués criticat en aquella època? Perquè jo crec que no ho va criticar, i a més vostè era diputada del PP, si no recordo malament, en aquella època. És a dir, ho criticava però no ho criticava abans. Jo no era diputada en l'anterior legislatura, quan el Partit Popular i Convergència i Unió eren socis de govern. Jo no era diputada, estava fora de la política, i jo sempre he estat crítica amb els acords de govern amb partits nacionals, amb partits nacionalistes, perquè crec que el nacionalisme ens ha portat fins aquí com a conseqüència d'aquests pactes de govern. A cada pacte de govern hi ha hagut una cessió de competències que ha anat a més en virtut de determinades aritmètiques parlamentàries, i com a conseqüència d'aquestes cessions és per la raó per la que hem arribat fins aquí. Deixi'm fer una altra pregunta. És personal o no és personal? No, incideix directament als ciutadans. La veritat és que li preferiria fer Jordi Cañas, però no hi és i per tant està vostè. Bueno, si vol me'n vaig i el crido. Està aquí. No seria mala idea tampoc. Més que res perquè la setmana passada ell va incendiar la xarxa, per dir-ho d'alguna manera, amb una comparació entre la situació actual de Catalunya i la de França just després de l'alliberament, quan segurament sap que els presumptes col·laboracionistes, sobretot si eren dones, els hi rapaven el cap. Realment la situació de Catalunya actual és com aquella? Doncs, home, el Jordi Cañas, si no recordo malament en el seu tuit, el que deia és què passarà el dia després. Jo, com que espero que no arribi el dia després, espero que la situació de Catalunya no sigui mai com aquella. Jo, sincerament, apel·lo a la serenitat, apel·lo a la responsabilitat de tothom. Com vostè sap, la setmana passada... Però això ho diu també per l'exportaveu de Ciutadans? És a dir, ho diu per la gent del seu propi partit? Per parlar francament. Ho dic per tothom, senyor Rius. Vostè sap que jo en el plenari passat vaig fer una intervenció subsegüent a una interpel·lació en la qual parlàvem d'evitar la violència política, evitar l'utilització d'expressions i d'actituds que poguessin d'alguna manera aprofundir en aquesta divisió social que s'està produint. I jo també apel·lo a aquells periodistes que des dels seus diaris fan assimilacions o comparacions que poden resultar ofensives a alguns membres del grup, o persones que no pensen diferent. Jo, sincerament, reitero, i la nostra interpel·lació en aquest cas, en el plenari que ve, també va en aquest sentit, a la necessitat de ser respectuosos amb la pluralitat ideològica, amb la llibertat d'expressió, amb la llibertat de premsa, amb la pluralitat política. Jo crec que això forma part de la salut democràtica, que és molt saludable el respectar aquest tipus d'actituds. Aquesta pluralitat és absolutament necessària en democràcia, i jo crec que aquí s'està arribant a uns límits que resulten del tot perillosos i que, a més,
abunden en aquesta fractura social entre qui pensa d'una manera i qui pensa d'una altra. I per tant la meva actitud és sempre la mateixa, la de procurar impulsar iniciatives i treballar perquè aquesta situació no arribi mai a més. No sap com ho celebro. Moltes gràcies, ho sabia. Alguna cosa més? Doncs moltes gràcies.